Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Darlia Caro y hoy vamos a hablar de la clase de Ciencias Naturales con el tema de la contaminación atmosférica. Como subtemas tenemos que es la contaminación atmosférica, las causas de la contaminación atmosférica y los efectos de la contaminación atmosférica. Y bueno, brevemente, ¿qué es la contaminación atmosférica? Es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. Y para la contaminación atmosférica tenemos factores naturales, así como factores antropogénicos. Y los factores naturales son las emisiones de gases y cenizas volcánicas, el humo de los incendios, el polvo, el polen y esporas de plantas, hongos y bacterias. Sin embargo, la contaminación derivada de las actividades del ser humano se las conoce como factores antropogénicos. Es la que representa el riesgo más grave para la estabilidad de la biosfera en general. Como causas de la contaminación atmosférica tenemos las extracciones mineras, el uso de pesticidas, la industrialización excesiva, la quema de combustibles, la deforestación y los contaminantes por fuentes naturales. Vamos a hablar de las extracciones mineras. Y bueno, ¿qué podemos mencionar? Brevemente, que muchos minerales se obtienen gracias a productos químicos y el uso de maquinaria pesada, que contamina el aire de partículas de polvo y gases. Además, la extracción minera genera daños irreparables en los entornos. Como podemos ver, esto antes de ser procesado era un bosque y con los trabajos mineros esto quedó deforestado totalmente, se acabó toda la vida vegetal y animal. También la minería se da a escala local, regional y global, de manera directa e indirecta. Los impactos de la minería se dan de manera significativa y los métodos de extracción minera en lo que son exploración y explotación producen un grado de alteración a la superficie. Como lo mencioné anteriormente, generan daños irreparables en los entornos. Otra de las causas es el uso de los pesticidas, no solamente de los pesticidas, sino de los insecticidas, fertilizantes y otros productos que se emplean para el cultivo de los alimentos. Los plaguicidas en la agricultura y entornos urbanos tienen el potencial de contaminar el aire, afectando la salud humana, animal y vegetal. Algunos ingredientes de los pesticidas permanecen en la atmósfera por un corto periodo y otros por un largo periodo. Los pesticidas liberados al aire pueden depositarse en el suelo, ser descompuestos por la luz solar, el agua y el agua en la atmósfera o dispersarse en el aire circundante. Por esta razón se recomienda optar por cultivos ecológicos, es decir, libre de químicos. Otra de las causas de la contaminación es la industrialización excesiva. Los procesos industriales del uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. La causa principal de la contaminación de la industria es la quema a gran escala de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas, más el agua residual envenenada. El aumento de las industrias genera grandes cantidades de humo que se da por la quema de combustibles en la maquinaria usada. El consumo masivo es la causa de la contaminación atmosférica. Cuanto mayor sea la demanda de los artículos, mayores son los efectos nocivos en el planeta. Otra causa de la contaminación atmosférica es la quema de combustibles.
Otra de las causas de la contaminación atmosférica son la quema de combustibles en transportes convencionales, como comúnmente conocemos los autos, los autobuses y las motocicletas. Los combustibles fósiles son una de las principales fuentes de contaminación del aire. Emiten más de la mitad de óxidos de nitrógeno en nuestro aire y son uno de los mayores emisores de gases asociados al calentamiento global. Altas concentraciones de material particulado componen el humo negro cargado de hollín que sale de los carros, especialmente el diésel. Al quemar una gran cantidad de productos derivados del petróleo, los automóviles dañan principalmente la atmósfera. Los gases de escape emitidos por las locomotoras diésel que contienen monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, diversos tipos de hidrocarburo, dióxido de azufre y hollín. La deforestación como otra causa es que cuando los bosques son eliminados en forma masiva, el planeta pierde uno de sus principales mecanismos para contrarrestar la contaminación del aire. Es decir, si faltan los árboles que ayudan a limpiar el aire, la contaminación de este aumenta porque no hay reducción en las emisiones de gases en efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de los gases que favorecen al efecto invernadero, por lo cual la tala de bosques tiene como consecuencia el cambio climático, es decir, los árboles purifican el ambiente. Los contaminantes por fuentes naturales. Tenemos los incendios forestales, las partículas de polvo por erosión del suelo, los volcanes en erupción y materia orgánica. Vamos a hablar sobre los incendios forestales. Bueno, los incendios forestales emiten partículas, gases y sustancias que se dispersan en la atmósfera. El penacho de humo asociado a un incendio forestal puede llegar a alcanzar los 10 kilómetros de altura y penetrar en la estratosfera. Las partículas de polvo creadas por la erosión del suelo, cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo, aumentan los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera. También el polen y las partículas metálicas. Su peligrosidad depende en gran medida de su tamaño, ya que las partículas más pequeñas pueden llegar a ser absorbidas por la sangre. Los volcanes en erupción arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada conocida como cenizas volcánicas que contaminan el ambiente y son perjudiciales para la salud. Y por último tenemos la materia orgánica. Bueno, la materia orgánica en proceso de putrefacción forma metano, que es uno de los causantes del daño de la capa de ozono. Así también se puede acumular en el subsuelo en altas concentraciones o mezclado con los hidrocarburos formando bolsas de gas natural. Vamos a hablar sobre los efectos de la contaminación atmosférica y tenemos como principales efectos las enfermedades, las lluvias ácidas, la contaminación del agua, la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero. Bueno, vamos a hablar sobre las enfermedades, que son mayormente los problemas respiratorios. Pero bueno, un importante factor de riesgo para una serie de enfermedades como las infecciones respiratorias es la contaminación atmosférica. Además, trae consigo enfermedades cardíacas, las accidentes cerebrovasculares y el cáncer de pulmón. La exposición a la contaminación atmosférica puede estar asociada a la reducción de las puntuaciones del coeficiente intelectual, el deterioro de la cognición, el aumento del riesgo de trastornos psiquiátricos como la depresión y el detrimento de la salud perinatal. Los efectos de la mala calidad del aire en la salud humana son de gran alcance, pero afectan principalmente el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular del organismo en general. La contaminación atmosférica provoca la muerte de unos 7 millones de personas al año en todo el mundo. El alcance de la crisis por contaminación atmosférica es enorme. Más del 90% de la población mundial respira un aire sucio. Otro de los efectos de la contaminación atmosférica es la lluvia ácida. Esta causa
por una acción de una reacción química que comienza cuando compuestos tales como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno salen del aire. Estos gases pueden alcanzar niveles muy altos en la atmósfera, es decir, se mezclan y reaccionan con agua, oxígeno y otras sustancias químicas y forman más contaminantes asociados ácidos conocidos como la lluvia ácida. La lluvia ácida tiene muchos efectos perjudiciales sobre la vegetación, los ecosistemas de agua dulce y las estructuras naturales artificiales. También puede provocar enfermedades respiratorias en los seres humanos. Otro de los factores que incide es que cuando los lagos y otras masas de agua se vuelven demasiado ácidas por debajo de un pH 6, las plantas y la vida acuática empiezan a sufrir, lo que significa que los lagos ácidos tienen muy poca o ninguna vida animal. Vamos a hablar de otro de los efectos que es la contaminación del agua. La contaminación del aire y del agua se retroalimentan, ya que el agua al evaporarse puede llevar consigo diversas sustancias tóxicas que luego permanecen en la atmósfera. La destrucción de la capa de ozono. El ozono es una forma es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior en la Tierra. El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de clorofluorocarburos. Asimismo, se puede decir, o en breve resumen, que muchos de estos gases ascienden a las capas superiores de la atmósfera, allí reaccionan con este elemento y agujeran la barra protectora. El efecto invernadero. El efecto invernadero, podemos decir, en un resumen pequeñito, que es la acumulación de gases pesados en la atmósfera hace las veces de una barrera artificial que no deja huir el calor ambiental, concentrándolo y haciendo que aumente la temperatura en el mundo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y que tengan un bonito día.